Hola, hoy quiero traeros una frase que he visto recientemente en una serie en concreto que se llama Alter Carbon y es una serie futurista y que en determinado momento pues hay una lucha y en la lucha uno de los contrincantes, uno de los dos que se van a enfrentar, le dice una frase en latín. Esa frase no me atrevo a pronunciarla, ahí os la voy a poner. Esa frase tiene una traducción al español que ahora os lo voy a decir, pero aquí hace referencia de que es una frase que dicen los Boinas Verdes, un cuerpo de élite dice, quiero recordar que era del ejército neoamericano, o sea, siglos antes de los sucesos que están relatando. Es una serie futurista, ya os digo. Pero en realidad la frase esa está sacada ahí en ese contexto, pero es muy anterior. De hecho, es de la época de nuestro libro. Esa frase ocurre durante la cruzada albigense. En concreto, mirad, recordad que yo siempre utilizo este libro, es mi libro de cabecera para todo lo que hemos escrito ahí y toda esa época, porque lo cuentan muy bien. Pues hay un apartado que habla de esa frase. En concreto, mirad, nos dice, en el diálogo de Milagros, una recopilación compuesta entre 1219 y 1233 por el monje Cesario, maestro novicio de la abadía cisterciense, bueno, de una abadía. Hay un capítulo titulado La herejía de los albigenses. Tras exponer la extensión del catarismo en Languedoc y resumir las creencias cátaras, Cesario evoca la cruzada de 1209. Destaca su especial versión de la masacre del 22 de julio. Habla de la masacre que se produjo cuando se inicia la cruzada. Lo primero que hacen es tomar la ciudad de Béziers. Entonces se está hablando de esta. Dice, habla de los cruzados, entre comillas, llegaron a una gran ciudad llamada Béziers y la asediaron. Algunos infantes, llevados por el ardor de la fe, colocaron escaleras y escalaron las murallas. Abrieron las puertas y tomaron la ciudad. Al saber que los católicos estaban mezclados con los herejes, le preguntaron al abad, en este caso hace referencia a Arnaldo Amauri, o sea, nuestro Arnaldo Amauri, nuestro legado, que era el legado de la cruzada. ¿Qué debemos hacer, señor? No podemos distinguir a los buenos de los malos. Y dicen que el abad, temiendo que los que quedaban hicieran ver que eran católicos y regresaran a su perfidia en cuanto ellos partieran, respondió, matadlos a todos, que el Señor conocerá los suyos. Esa es la frase traducida al español de la de latín que aparece ahí. Por cierto, tenía una rata. Es caudeti, caudet, cauditie. El cisterciense es el único de entre sus contemporáneos que atribuye esta terrible respuesta al legado pontificio, abad precisamente del Cister. Es cierto que muchos historiadores lo ponen en entredicho. No hay ningún testimonio que nos diga si evidentemente fue el abad o no. Lo pone este autor, pero como recopilación no estuvo presente. Y aquí puede tener interpretaciones diferentes de si fue así o no fue así. Por otro motivo, por el que he hablado ya muchas veces, por el que se pretendía colocar como malos a los cruzados y entonces que sus actos fueran terroríficos. Pero la verdad que también puede ser cierto. Por las creencias de aquellos momentos, en realidad no tendría por qué ser muy extraordinario que sucediese aquello. De hecho, los juicios de Dios y de hecho las muertes que se producían muchas veces era intentando salvar a las personas. No vamos a entrar en detalles de cómo era aquello, pero lo cierto es que se sucedía en aquellos momentos. ¿Sucedió o no? No lo sabremos. Pero sí ha quedado en la historia como un suceso que ha trascendido. Y en este caso llevado, los americanos se lo han apropiado como otras muchas veces.
La historia de Bessier es muy bonita. Yo no la relato, hago mención de ella porque el libro aparece años después. Y efectivamente fue una masacre lo que se produjo, una masacre total en aquella ciudad. Hay un libro que sí leí también para documentarme y aprender un poquito de cómo escribir, porque el autor es muy bueno. Aquí tenéis el libro. ¿Eh? Se ha pasado. La reina oculta, de Jorge Molins. Es un libro que está muy bien y te habla en concreto de la toma de Bessier y te habla de una protagonista, la protagonista que es la que va a salir de cuando se produce la toma. Y esa protagonista que esconde un gran secreto. Pero bueno, esa es otra historia.